Vamos a empezar con la sexta parte de Escrito con la sangre de mi corazón, los lazos que unen, capítulo 95, el cuerpo eléctrico. Faltan las luces, es verdad, Vivi, no tuve tiempo. Por lo menos les puedo leer. Ahí vamos, con el cuerpo eléctrico. 5 de diciembre de 1980, Redondo Beach, California. Si no le hubieran hecho falta sellos, no habría entrado en la oficina de correos. Habría dejado el montón de cartas junto al buzón para que las recogiera el cartero, o las habría echado al buzón de la esquina cuando llevó a los niños a la playa a buscar pelícanos. Perdón. Pero le hacían falta sellos. Existían al menos una docena más de engorros de los que ocuparse. Cosas que había que autenticar, o fotocopias, o declaraciones de la renta, o miércoles, farfulló bajándose del coche. ¡Hay que jorobarse, miércoles! Esto no le aliviaba mucho la ansiedad y la opresión que sentía. La verdad que no era justo. ¿Quién necesitaba el alivio de unas palabrotas más que una madre con niños pequeños? Quizás debiera empezar a utilizar la expresión de su madre, Jesús H. Jesús H. Roosevelt, Cristo. Jem la había incorporado a su propia colección de improperios antes de cumplir 4 años y se la enseñaba a Mandy desde entonces, así que no se torcerían por oírla. ¿Escuchan bien? Hola, chicas. No había sido tan duro la última vez, o sí, se corrigió. Había sido mucho más duro en lo más importante, pero este atolladero de detalles nimios, propiedades, cuentas bancarias, arrendamientos, notificaciones. Irritada se daba golpecitos en el muslo con el fajo de sobres cerrados que tenía en la mano. Algunos días había cogido la mano de Jem y a Mandy y había echado a correr. No a andar, directamente contra las piedras, sin sentir nada salvo alivio al abandonar todos esos puñeteros trastos. Lo cierto era que no tenía tantos trastos cuando lo hizo la primera vez, y desde luego tenía a alguien con quien dejarlos. El corazón se le encogió un tanto al recordar el día en que claveteó la tapa del cajón de embalaje de 711, de embalaje de madera que contenía la modesta historia de su familia, la plata, legado de la familia paterna, transmitida de generación en generación. Retratos de los padres de su madre, la colección de primeras ediciones de su padre, la gorra del uniforme del cuerpo de enfermería de la Armada Real Reina Alejandra de la Segunda Guerra Mundial de su madre, que conservaba un leve pero perceptible olor a yodo, y lo mucho que le costó escribir la nota para Roger que la acompañaría. Una vez me dijiste que todo el mundo necesita una historia. Esta es la mía. Casi segura entonces de que no volvería a ver a Roger y menos la plata. Pestañeó con furia y abrió la puerta de la oficina de correos con tanta fuerza que dio contra la pared, y todos los que estaban dentro se volvieron para mirarla. Con la cara como un tomate, agarró la puerta y la cerró con un excesivo cuidado. Acto seguido echó a andar sin hacer ruido, evitando todas las miradas. Introdujo los sobres en la ranura, uno por uno, experimentando cierta satisfacción sombría cada vez que se deshacía de cada uno de los tediosos sobrecitos. Prepararse para desaparecer en el pasado, dejando atrás todos los trastos, era una cosa. Prepararse para desaparecer pensando que tal vez volviera y necesitara esos trastos de nuevo, o que quizás sus hijos regresasen 20 años después sin ella, tragó saliva. Eso era harina de otro costal, como solía decir su padre. No podía endingárselo todo a su tío Joe. Él no. Volvió la cabeza mirando maquinalmente su buzón del apartado de correos y se detuvo al ver la carta. Notó que se le erizaba el vello del antebrazo mientras cruzaba el sucio linóleo y se disponía a abrir el buzón.
antes incluso de que su cerebro fuese consciente de que no parecía una factura, una solicitud de tarjeta de crédito o cualquier otra clase de correo oficial. Gracias, Marta. Good day. Tras introducir la combinación correcta, la pesada puertecita se abrió y allí mismo, en la oficina de correos, le llegó un olor a brezo y humo de turba y el aire de las montañas, tan intenso que la vista se le nubló y se le hizo un nudo en la garganta. Era un sobre blanco normal y corriente, dirigido a ella con la letra redonda y competente de Joe Abernathy. Notó que dentro había algo, otro sobre, con un bulto. ¿Sería un sello? Consiguió llegar a su coche alquilado antes de abrirlo. No era un sobre, sino una hoja de papel doblada y sellada con cera. Borrones de tinta negra atravesaban el papel allí donde la pluma había apretado demasiado. Una carta del siglo XVIII. Se la llevó a la cara, respirando hondo, pero el olor a humo y brezo había desaparecido, si había estado allí alguna vez. Ahora solo olía a tiempo y papel quebradizo, ni siquiera quedaba el olor acre de la tinta ferrogálica. Había una nota breve del tío Joe, un papelito doblado junto a la carta. Bri, cariño, espero que esto te llegue a tiempo. Lo envió el agente inmobiliario de Escocia. Dijo que cuando el nuevo inquilino de Lallybroch fue a llevar el mobiliario al guardamuebles, no consiguieron que aquel escritorio viejo y grande pasara por la puerta de la biblioteca, de manera que llamaron a un anticuario para que lo desmontara. Con mucho cuidado, me aseguraron. Y al hacerlo encontraron 3 sellos de la reina Victoria y esto. No la he leído. Si aún no te has marchado, hazme saber si quieres los sellos. En caso contrario, Lenny hijo los colecciona y los cuidará como oro en paño. Con todo mi cariño, tío Joe. Dobló con cuidado la nota repasando los dobleces y se la guardó en el bolsillo. Sentía la necesidad de ir a otro sitio a leer la carta, algún lugar íntimo y tranquilo, donde pudiera desmoronarse sin que nadie la viera. El sello era de cera gris oscuro, no era lacre. Y Roger lo había sellado con el pulgar. No era necesario. Había reconocido su letra de inmediato, pero no cabía la menor duda de esa minúscula cicatriz con forma de gancho de la vez que se le resbaló un cuchillo de descamar cuando limpiaba un salmón que él y Jem habían pescado en el lago Ness. Ella había besado la herida a medida que iba cicatrizando y montones de veces desde entonces. Pero no podía esperar, y con manos temblorosas abrió su navajita y retiró el sello con mimo, procurando no romperlo. Tenía sus años y era quebradizo. Con el tiempo, la grasa de la vela había pasado al papel, formando una sombra alrededor del pegote de cera, y se hizo pedazos en su mano. Ella cogió los fragmentos convulsivamente y le dio la vuelta al papel doblado. Brianna Randall Fraser Mackenzie, había escrito delante. No enviar hasta que se indique. Eso le hizo reír, pero lo que le salió fue un sollozo, y se pasó el dorso de la mano por los ojos desesperada por leer la carta. Las primeras palabras ya le hicieron soltar el papel como si estuviese ardiendo. 15 de noviembre de 1739. La cogió en el acto. Por miedo de que se le pudiera pasar por alto, Roger había subrayado 1739. «¿Cómo puñetas?», dijo en voz alta y se tapó la boca con la mano, y ahí se quedó mientras leía el resto. «Corazón mío, sé lo que estás pensando y no lo sé. Lo mejor que se me ocurre es que vine a buscar a Jeremiah y lo he encontrado. O puede que lo haya encontrado, pero no era la persona a la que yo creía buscar. Pedí ayuda en Lallybroch, donde conocí a Brian Fraser, te caería bien y tú a él, y por mediación de él y con la ayuda del capitán Jack Randall, anda que no habrá gente, me hice con un juego de chapas de identificación de la RAF. Reconocí la información que había en ellas.
Book sigue conmigo, estado buscando a Shem desde que llegamos y no hemos encontrado ni rastro. No me daré por vencido. Bueno, eso ya lo sabes. Pero dado que nuestras averiguaciones no han dado fruto en las tierras de los clanes del norte, presiento que debo seguir la única pista que tengo y ver si puedo localizar al dueño de esas chapas. No sé lo que puede pasar y tenía que dejarte una carta, por remota que pueda ser la posibilidad de que la llegues a ver. Dios os bendiga a ti y a Shem, donde quiera que esté el pobrecito. Solo espero que se encuentre sano y salvo, rezo por ello. Y a mi preciosa Mandy, te quiero, te querré siempre, R. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas que le corrían por la cara le cayeron en la mano. «Ay, Roger», dijo, «ay, Dios mío». A última hora de la tarde, con los niños ya dormidos y el sonido del océano Pacífico colándose por las puertas abiertas del balcón, Brianna sacó una libreta encuadernada, nuevecita, y un bolígrafo Fisher Space, con garantía de que con él se podía escribir boca abajo, debajo del agua y en ingravidez, que le pareció de lo más apropiado para esa composición concreta. Tras sentarse bajo una luz potente y hacer una breve pausa, se levantó y se sirvió una copa de vino blanco frío, es de las mías, que dejó en la mesa junto a la libreta. Llevaba todo el día escribiendo fragmentos mentalmente, de manera que no le costó empezar. A saber cuántos años tendrían los niños cuando lo leyeran o si lo leían, así que no se esforzó en simplificar las cosas. No era una cuestión simple. Guía práctica para viajeros en el tiempo. Segunda parte. Bien, papá ha puesto por escrito lo que creemos saber a este respecto, en cuanto a la observación de los hechos. Me haces reír, Blanca. Efectos físicos y moralidad. La mejor forma de describir esta parte es diciendo que se ocupa de las hipótesis preliminares de causa. ¿Cómo se podría viajar en el tiempo? Yo la llamaría la parte científica, pero lo cierto es que no se puede llegar muy lejos aplicando el método científico con los escasos datos de que disponemos. Sin embargo, todo planeamiento científico comienza con observaciones y tenemos bastante para construir una serie preliminar de hipótesis. Someterlas a prueba. La idea de someterlas a prueba hizo que Brianna le temblara tanto la mano que se vio obligada a soltar el bolígrafo y a respirar despacio 2 o 3 minutos, hasta que los puntitos negros dejaron de bailotear ante sus ojos y apretando los dientes escribió. Hipótesis 1. Que los túneles del tiempo, vórtices, espacio-tiempo o lo que coño quiera que sea, están causados por o se dan en el cruce de líneas ley, definidas aquí como líneas geomagnéticas, en lugar de seguir la definición popular de que son líneas de mapa rectas trazadas entre estructuras antiguas como fortalezas elevadas, megalitos o antiguos lugares de culto, como manantiales de santos. Se supone que es posible que las líneas populares sean idénticas o paralelas a las líneas geométricas, pero no hay pruebas concluyentes a este respecto. Pruebas que respaldan la hipótesis, algunas. Pero para empezar, no sabemos si las piedras que siguen en pie forman parte de los puntos vórtice o no son más que indicadores que se erigieron cuando los pueblos antiguos vieron que otros pueblos antiguos pisaban la hierba justo ahí. Y ¡chas!, desaparecían. ¡Chas!, musitó y cogió la copa de vino. Tenía pensado beberla como premio cuando hubiera terminado, pero en ese momento se sentía más necesitada de primeros auxilios que de un premio. Ojalá fuese solo eso. Chas. Un sorbo, 2, y dejó la copa con el registro cítrico del vino persistiendo agradablemente en la lengua. ¿Por dónde íbamos? Chas. Papá logró relacionar muchas de las líneas de ley populares con círculos de piedras. En teoría, sería posible comprobar la polaridad geométrica de las piedras que se encuentran alrededor de los círculos de piedras, que se mantienen en pie. A decir verdad, ello contribuiría en cierta medida a respaldar la hipótesis 1, si bien su ejecución tal vez resultara un tanto complicada. Es decir,
Se puede medir el campo magnético terrestre. Carl Friedrich Gauss dio con la forma de hacerlo en 1835 aproximadamente, pero no es la clase de cosa a la que uno suele dedicarse. Los gobiernos que realizan prospecciones geológicas poseen el equipo necesario para ello. Sé que el observatorio Scalmuir del British Geological Survey del Departamento de Investigación Geológica británico lo tiene, porque vi un reportaje sobre ellos, y cito: estos observatorios son capaces de medir y pronosticar condiciones magnéticas que, en forma de tormentas magnéticas, alteran con frecuencia las telecomunicaciones, la energía eléctrica y otras actividades humanas. Otras actividades humanas, musitó. Sí. El ejército también lleva a cabo esta clase de cosas, añadió. Eso es, meteré por medio al ejército. El bolígrafo se cernía sobre el papel mientras pensaba, pero no pudo añadir nada más útil a ese respecto, de manera que continuó. Hipótesis 2. Que entrar en un vórtice espacio-tiempo con una piedra preciosa, preferiblemente facetada, véanse las observaciones efectuadas por Gaylis Duncan a ese respecto, proporciona cierta protección al viajero en cuanto a las repercusiones físicas. Pregunta: ¿por qué facetada? Cuando volvimos de Ocracoke utilizamos sobre todo piedras no facetadas y sabemos de otros viajeros que emplearon gemas sencillas sin facetar. Especulación. Joe Abernathy me citó a uno de sus parientes, un arqueólogo que le habló de un estudio realizado sobre círculos en las Islas Orcadas, donde descubrieron que las piedras poseen interesantes cualidades tonales. Si se golpean con palos de madera o con otras piedras, se obtiene una suerte de nota musical. Cualquier cristal, y todas las gemas poseen una estructura interior cristalina, presenta una vibración característica al ser golpeado. Así es como funcionan los relojes de cuarzo. Entonces, ¿y si el cristal que uno lleva tiene vibraciones que reaccionan o estimulan, para el caso, a vibraciones en los círculos cercanos? Y, de ser así, ¿cuáles podrían ser las repercusiones físicas? IQCS. Puso una nota rápida al pie de página. IQCS. ¿Yo qué coño sé? Y volvió donde lo había dejado. Prueba. A decir verdad, no hay ninguna, más que las ya mencionadas observaciones de Gaylis Duncan, aunque es posible que haya hecho constar algún material anecdótico en sus diarios que encontraréis en la gran caja de seguridad del Royal Bank of Scotland de Edimburgo. Hay que ir al banco, chicas. El tío Joe tendrá la llave o habrá tomado las medidas pertinentes para hacérosla llegar. Nota de Briana. La abuela Claire viajó las 2 primeras veces sin ninguna piedra, si bien tomad nota de que la primera vez llevaba una alianza de boda de oro y en el segundo viaje un anillo de oro y uno de plata. La abuela dijo que ir con una piedra parecía ligeramente más sencillo, pero dado lo subjetivo de la experiencia, no sé qué importancia concederle a eso. Hacerlo con una piedra es lo más horrible que he... Quizá fuera mejor no decir eso. Titubeó un buen rato, pero después de todo sus propias experiencias eran datos, y dada la escasez de estos, terminó la frase y continuó. Hipótesis 3. Que viajar con una piedra preciosa permite que uno tenga más control a la hora de elegir dónde, cuándo salir. Se detuvo frunciendo el ceño y tachó el dónde. No había ningún indicio de que la gente viajara entre sitio y sitio, aunque sería una auténtica pasada si pudiera. Suspiró y siguió. Prueba. Bastante incompleta debido a la falta de datos. Sabemos de otros viajeros aparte de nosotros, y de estos 5 nativos americanos, parte de un grupo político llamado los 5 de Montauk, viajaron utilizando piedras. Se sabe que uno de ellos murió en el intento, otro sobrevivió y retrocedió unos 200 años, y otro, un hombre llamado Robert Springer, alias Diente de Nutria, retrocedió más de lo habitual y llegó aproximadamente 250-260 años antes de su partida.
No sabemos qué fue de los otros 2 miembros de este grupo, puede que viajaran a una época distinta y no hayamos encontrado ninguna mención de ellos. Resulta difícil averiguar el paradero de un viajero en el tiempo si no se sabe cuándo pudo partir, cuál es su verdadero nombre o qué aspecto tiene. Puede que hayan salido despedidos del vórtice espacio-tiempo por motivos desconocidos o puede que hayan muerto en él. Esa pequeña posibilidad la desconcertó, de tal modo que dejó el bolígrafo y bebió varios tragos de vino antes de continuar. A juzgar por la carta del diario de Diente de Nutria, todos estos hombres viajaron con piedras preciosas y él consiguió un ópalo de gran tamaño con el que tenía intención de efectuar el viaje de regreso. Esta es la piedra que Jamie hizo estallar en Carolina del Norte, posiblemente porque los ópalos de fuego tienen un elevado contenido de agua. Entonces no se le ocurrió, y ahora que lo pensaba no se imaginaba cómo no se le había ocurrido, comprobar si Jamie podía hacer que el agua hirviera tocándola. Bueno, pensándolo bien, entendía que no se le hubiera ocurrido. Lo último que quería era más rarezas peligrosas cerca de sus hijos, y mucho menos rarezas peligrosas inherentes a ellos. Me pregunto cuántas veces sucede que se casen 2 viajeros en el tiempo, comentó en voz alta. A saber, con qué frecuencia se daba el gen, si era un gen pero parecía una buena opción, en la población en general, pero no podía ser muy habitual, o la gente entraría en Stonehenge y Callanish y ¡chas!, desaparecerían a diario. Alguien se habría dado cuenta, concluyó, y estuvo jugando un rato con el boli, sumida en sus reflexiones. ¿Habría conocido a Roger y se habría casado con él de no haber sido ambos viajeros en el tiempo? No, porque fue la necesidad que sintió su madre de averiguar lo que había sido de los hombres de Lallybroch lo que los llevó hasta Escocia. La verdad es que no lo siento, dijo en voz alta Roger, a pesar de todo. Dobló los dedos y cogió el bolígrafo, pero no se puso a escribir de inmediato. No había desarrollado más las hipótesis y quería tenerlas claras en la cabeza, al menos. Tenía vagas nociones de cómo podía explicarse un vórtice espacio-tiempo dentro del contexto de una teoría del campo unificado, pero si Einstein no fue capaz de hacerlo, no creía que ella estuviese a la altura en ese momento. Pero tiene que estar ahí, en alguna parte, razonó en voz alta y echó mano del vino. Einstein había estado intentando elaborar una teoría que abarcara tanto la relatividad como el electromagnetismo, y era evidente que ellos estaban lidiando con la relatividad, pero de una clase en la cual quizás no fuese la velocidad de la luz lo restrictivo. ¿Entonces qué? ¿La velocidad del tiempo? ¿La forma del tiempo? ¿Distorsionaban esa forma los campos electromagnéticos que se entrecruzaban en algunas partes? ¿Y qué había de las fechas? Todo cuanto creía saber, que era muy poco, indicaba que viajar era más sencillo, más seguro en las festividades del sol y del fuego, los solsticios y los equinoccios. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Se sabían algunas cosas sobre los círculos de piedras y una de las más comunes era que muchos se habían levantado teniendo en cuenta predicciones astronómicas. ¿Era la luz que incidía en una piedra concreta la señal de que la Tierra había entrado en un alineamiento planetario que afectaba al geomagnetismo de esa zona? ¡Uf!, exclamó, y bebió un sorbo de vino mientras hojeaba lo que había escrito. Menudo barullo. No le serviría de mucho a nadie, salvo ideas inconexas y cosas que ni siquiera se podían calificar de especulaciones decentes. Aún así, su cerebro se negaba a dejar el tema, electromagnetismo. Los cuerpos tenían campos eléctricos propios, eso lo sabía. ¿Sería esa la razón de que uno no se desintegrara sin más cuando viajaba? ¿Lo mantenía íntegro su propio campo magnético el tiempo suficiente para salir de nuevo? Supuso que tal vez eso explicara lo de las piedras preciosas. Uno podía viajar confiado en la fuerza de su propio campo si tenía suerte,
pero la energía que liberaban los enlaces moleculares de un cristal bien podía aumentar ese campo, de manera que quizás... Mamonadas, dijo, conforme sus saturados procesos mentales le chirriaban hasta detenerse. Miró sintiéndose culpable al pasillo que llevaba al cuarto de los niños. Los dos conocían esa palabra, pero era mejor que no pensaran que su madre también la conocía. Se retrepó para terminarse el vino y dejar que su cerebro vagara libre, apaciguado por el sonido de las lejanas olas. Pero a su cerebro no le interesaba el agua. Parecía seguir centrada en la electricidad. Yo canto al cuerpo eléctrico, dijo en voz baja. Me abrazan los ejércitos de quienes amo. Esa sí que era una idea. Quizás Walt Whitman tuviese información relevante, porque si la atracción eléctrica de esos ejércitos de quienes amo afectase a los viajes del tiempo, eso explicaría el efecto aparente de fijar la atención de una persona concreta, ¿no? Se planteó plantarse en las piedras de Craig-Nardun pensando en Roger, o en Ocracoke con la atención bien fija en sus padres. Ya había leído todas las cartas, sabía exactamente dónde estaban. ¿Serviría de algo? Un instante de pánico cuando trató de visualizar el rostro de su padre, mas al extender el brazo para intentar tocar el de Roger, la expresión de la cara no admite explicación. El siguiente verso resonó tranquilizador en su cabeza, pero la expresión de un hombre cabal no solo está en la cara, está en los miembros y en las coyunturas también. Está curiosamente en las coyunturas de las caderas y de las muñecas. Está en su andar, en el porte de su cuello, en la flexión del talle y de las rodillas. La ropa no lo oculta. Su fuerte y dulce identidad se abre paso a través del algodón y la lustrina. Verlo pasar expresa tanto como el mejor poema, y acaso más. Os detenéis para mirar su espalda y su nuca y sus hombros. No recordaba más, pero tampoco era preciso que su cerebro se había aquietado. Te reconocería en cualquier parte, le dijo con suavidad a su marido y levantó la copa. Slante. 96. No hay lo que se dice falta de pelo en Escocia. Muy cierto. El señor Cumberbatch resultó ser una persona alta, ascética, con una incongruente mata de rizos rojos que se asentaba en su cabeza como un animal pequeño, inquisitivo. Dijo que había cambiado las chapas por un lechón, además de un recipiente de hojalata que tenía en el fondo quemado por completo. Pero se podía arreglar fácilmente. 6 cerraduras de caballo, un espejo y medio aparador. En realidad no soy chamarilero de oficio, ¿sabe usted?, comentó. No viajo mucho, pero las cosas vienen a buscarme a mí. Vaya si lo hacen. Era evidente. La casita del señor Cumberbatch estaba abarrotada de cosas que en su día habían sido útiles y tal vez volvieran a serlo, cuando el señor Cumberbatch tuviera tiempo de repararlas. ¿Vende mucho?, preguntó Buck, al tiempo que miraba con una ceja enarcada un reloj de mesa desmontado que había en la chimenea, con los órganos internos apilados en una deslustrada fuente de confites de plata. Bueno, repuso lacónico el señor Cumberbatch, ¿ven algo que les guste? Con el fin de cooperar, Roger regateó educadamente con una cantimplora abollada y un saco de dormir de lona, con solo unos cuantos agujeros en un extremo, resultado estos de que algún soldado descansara demasiado cerca de un fuego, y a cambio recibió el nombre y la dirección de la persona de quien había conseguido las chapas el señor Cumberbatch. Una joya, pobre, afirmó su anfitrión encogiéndose de hombros. Y la vieja dijo que no la quería en casa. Todos esos números quizás tuvieran algo que ver con la magia, y ella no aprobaba la brujería ni esa clase de cosas. La vieja en cuestión probablemente tuviera 25 años, pensó Roger, una criatura menuda, de ojos oscuros como un ratón de campo que,
Cuando acudió para servirles té, los examinó con una mirada perspicaz y procedió a venderles un queso pequeño con pinta de fofo, 4 nabos y una gran tarteleta de pasas, a un precio abusivo. Pero el precio incluía sus propias observaciones sobre la transacción de su marido. Merecía la pena, en opinión de Roger. «Ese adorno es raro, ¿no?», preguntó mirando con los ojos entrecerrados el bolsillo donde se lo había guardado Roger. El hombre que se lo vendió a Anthony dijo que se lo había sacado a un hombre peludo. Uno como esos del muro. «¿De qué muro, señora?», inquirió Buck, mientras apuraba la taza y la ofrecía para que se la rellenaran. Ella lo miró con ojos brillantes como abalorios, a todas luces, pensando que era un simplón, pero al fin y al cabo eran clientes que pagaban. «Pues del romano, ¿cuál va a ser?», repuso. «Dicen que lo levantó el viejo rey de Roma para impedir que los escoceses entraran en Inglaterra». La idea la hizo sonreír. Tenía los dientecillos relucientes, como si alguien quisiera ir ahí. «¡Vamos, hombre!». Las preguntas adicionales no dieron ningún resultado. La señora Cumberbatch no sabía a qué hacía alusión lo del hombre peludo. Eso fue lo que dijo el hombre, y ella no se hizo preguntas. Declinando la oferta que le hizo el señor Cumberbatch por el cuchillo, Roger y Buck se despidieron con la comida envuelta en el saco de dormir. Pero al hacerlo, Roger vio un plato de loza con una maraña de cadenas y brazaletes sin brillo, y un rayo aislado de luz lluviosa destacó una tenue luz roja. Debió de ser el hecho de que Cumberbatch denominara las chapas joya, una forma habitual de referirse a un colgante, lo que le hizo reparar en él. Paró y, tras revolver en el plato con el dedo índice, sacó un colgantito ennegrecido, rajado y con la cadena rota. Era como si hubiese estado en un incendio, pero que tenía engastado un granate bastante grande, lleno de mugre pero facetado. «¿Cuánto pide por esto?». A las 4 ya había oscurecido y las noches eran largas y frías para dormir al raso, pero la sensación de premura de Roger los impulsaba a seguir, y la noche los sorprendió en un camino solitario, con nada salvo un pino caledoño retorcido por el viento para guarecerse. Encender fuego con yesca y agujas de pino mojadas no era ninguna broma, pero después de todo, reflexionó Roger mientras golpeaba denodadamente eslabón y pedernal por 100ª vez y su dedo por 20ª vez, tenían tiempo de sobra. Buck, con una previsión nacida de la dolorosa experiencia, llevaba un saco de turba y, tras un cuarto de hora soplando como locos las chispas y añadiendo tallos de hierba y agujas de pino a la pequeña llama, lograron que 2 míseras pastillas prendieran lo bastante como para asar, o al menos tostar, los nabos y calentarles los dedos, ya que no el resto del cuerpo. No habían trabado conversación desde que salieron del establecimiento de los Cumberbatch. Imposible hablar con el frío viento que pasaba silbando junto a sus orejas mientras cabalgaban, y sin aliento para hacerlo durante su lucha con el fuego y la comida. «¿Qué hará si lo encontramos?», preguntó Buck de pronto con un nabo a medias. «Me refiero a si J.W. Mackenzie de verdad es tu padre». El frío hizo que Roger se atragantara, y tras toser y escupir, continuó con voz bronca. «Me ha pasado los últimos 3 días haciéndome esa misma pregunta, y la respuesta es no lo sé». Buck gruñó y sacó la tarteleta de pasas del saco de dormir. La partió con cuidado y le dio la mitad a Roger. No estaba mal, pero no se podía decir que la señora Cumberbatch tuviera buena mano para la repostería. «Llena», observó Roger mientras iba cogiendo migas de la capa y se las comía. «¿Es que no quieres ir?». Buck sacudió la cabeza. «No se me ocurre nada mejor que hacer. Como tú dices, es la única pista que hay, aunque no tenga nada que ver con el chiquillo. Y esta es la buena noticia. Podemos ir directos al sur, al muro. No hay por qué perder tiempo buscando al hombre que le dio las chapas a Cumberbatch». «Ya», repuso sin estar muy seguro Buck. «¿Y luego qué?».
¿Recorrerlo preguntando por un hombre peludo? ¿Cuántos crees que puede haber? Me refiero a que no hay lo que se dice falta de pelo en Escocia. Si es necesario, se limitó a decir Roger, pero si J.W. Mackenzie, y no solo sus chapas de identificación, pasó por el lugar, creo que daría bastante que hablar. ¿Y sabes cuánto mide el muro? Ah, sí, más o menos, precisó Roger. Sé cuánto medía cuando lo construyeron, 80 millas romanas. Una milla romana es más o menos 1,5 kilómetros, pero no sé lo que quedará de él, probablemente la mayor parte. Buck hizo una mueca. Bien, pongamos que podemos caminar 25, 30 kilómetros al día. La caminata será fácil si es por una puñetera muralla. Eso hace un total de tan solo 4 días para cubrirlo entero, aunque lo asaltó una idea y frunció el ceño, retirándose un mechón de pelo mojado. Eso es si podemos recorrerlo de extremo a extremo. Pero si empezamos a medio camino, ¿qué? Podríamos caminar la mitad y no encontrar nada, y después tener que volver hasta donde empezamos. Lanzó una mirada acusadora a Roger. Este se pasó una mano por la cara. Estaba empezando a llover y la llovizna se le asentaba en la piel. Ya pensaré en ello mañana, ¿vale? Propuso. Tenemos mucho tiempo para hacer planes por el camino. Cogió el saco de dormir de lona, sacudió una hoja de nabo mustia y se la comió, y acto seguido se echó el saco por la cabeza y los hombros. ¿Te quieres meter aquí o prefieres la cama? No, estoy bien. Buck bajó el sombrero de ala ancha y se sentó encorvado con los pies lo más cerca posible de lo que quedaba del fuego. Roger encogió las piernas y se remetió en las puntas del saco. La lluvia repiqueteaba con suavidad en la lona y, exhausto y frío, pero con el consuelo de tener el estómago lleno, se permitió el consuelo adicional de pensar en Bree. Solo lo hacía por la noche, pero lo esperaba con más ilusión que la cena. La imaginó en sus brazos, sentada en sus rodillas, con la cabeza apoyada en su hombro, acurrucada junto a él bajo la lona, y con su suave cabello salpicado de gotas de agua que atrapaban la tenue luz del fuego, tibia, sólida, respirando contra su pecho mientras su corazón se ralentizaba para latir al mismo ritmo que el de ella. Me pregunto qué le diría yo a mi padre, comentó de repente Buck. Si lo hubiera conocido, me refiero. Miró a Roger desde debajo del ala del sombrero. ¿Sabe, quiero decir, el tuyo de ti? Roger contuvo el enfado al ser interrumpido en su fantasía, pero respondió con laconismo. Sí, nací antes de que desapareciera. Ah. Buck se inclinó un tanto hacia atrás, parecía meditabundo, pero no dijo más. Aún así, Roger descubrió que la interrupción había hecho que su mujer se esfumara. Se concentró en un intento de recuperarla y la imaginó en la cocina del Lallybroch, con el vapor de la comida ascendiendo a su alrededor, haciendo que mechones de cabello pelirrojo se le rizaran alrededor de su cara, y la humedad le brillara en el largo y recto caballete de la nariz. Sin embargo, lo que oía ahora era la discusión que su mujer mantuvo con él sobre si debía contarle a Buck la verdad de su engendramiento. ¿No crees que tiene derecho a saberlo?, inquirió. ¿Acaso no te gustaría a ti saber algo así? A decir verdad, no lo creo, repuso él en su momento, pero ahora... ¿Sabes quién es tu padre?, preguntó de súbito Roger. La pregunta llevaba rondándole la cabeza meses, pero no sabía si tenía derecho a formularla. Buck lo miró de reojo con desconcierto y una ligera hostilidad. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Pues claro que lo sé, o lo sabía. Ahora está muerto. Su rostro se crispó de pronto al caer en ello. O quizás no, dado que tú aún no has nacido. Al final te acaba afectando, ¿no? Por lo visto, a Buck le había afectado. Se levantó bruscamente y se alejó. Estuvo ausente más de 10 minutos, dando tiempo a Roger a que se arrepintiera de haber dicho algo. Pero al cabo, Buck salió de la oscuridad y se sentó de nuevo junto a la turba al rojo, con las piernas encogidas y los brazos rodeándolas. ¿Qué has querido decir con eso?, preguntó sin dilación.
con lo de si sé quién es mi padre y tal. Roger respiró hondo. Olía a hierba mojada, agujas de pino y humo de turba. Me refiero a que no te criaste con los que te vieron nacer, ¿lo sabías? Buck parecía receloso y un tanto perplejo. Sí, dijo despacio. O bueno, no es que lo supiera directamente. Mis padres no tuvieron más hijos aparte de mí, así que pensé que quizás fuera un hijo bastardo de la hermana de mi padre. Dijeron que murió más o menos cuando yo nací y que no estaba casada, así que... Encogió su hombro, así que no. Volvió la cabeza y miró a Roger con cara inexpresiva. ¿Tú cómo lo sabes? La madre de Brianna. De repente sintió un profundo anhelo por Claire y le sorprendió. Era una viajera, pero por aquel entonces se encontraba en Leoch y nos contó lo que había sucedido. Tenía la sensación de vacío en el estómago del que está a punto de arrojarse desde un precipicio a un agua cuya profundidad desconoce, pero ya no había manera de parar. Tu padre era Dougal Mackenzie, del castillo Leoch, jefe del clan Mackenzie, y tu madre era una bruja llamada Gaylis. El rostro de Buck era absolutamente inexpresivo. La tenue luz del fuego les arrancaba destellos a los anchos pómulos heredados de su padre. De pronto, a Roger le entraron ganas de ir a abrazarlo, apartarle el cabello de la cara, consolarlo como si fuese un niño, como el niño al que veía con toda claridad en esos ojos verdes grandes, aturdidos. Pero en lugar de hacer eso, se levantó y se adentró en la noche con el fin de concederle sus 4 veces bisabuelo la máxima intimidad posible para que digiriese la noticia. No le dolió. Roger se despertó tosiendo y unas gotas de humedad le rodearon por las sienes, desplazadas por el movimiento. Dormía bajo el saco de dormir de lona en lugar de encima, valorando su resistencia al agua cada vez que su posible comodidad al rellenarlo de hierba, pero no había sido capaz de taparse con él la cabeza. Se llevó una mano con cuidado al cuello y sintió la profunda línea de la cicatriz de la soga en la parte inferior de la laringe. Se dio vuelta, se apoyó en un codo y se aclaró la garganta a modo de experimento. Esta vez tampoco le dolió. ¿Sabe lo que es el hioides? Lo sabía. Como resultado de varias consultas médicas por su dañada voz, conocía bastante bien la anatomía de su garganta. Por eso supo a qué se refería el doctor McEwan. Tenía el hioides ligeramente más arriba y atrás de lo normal, una feliz circunstancia que le salvó la vida cuando lo ahorcaron, dado que si se hubiera aplastado ese huesecillo se habría asfixiado. ¿Había estado soñando con McEwan o con el ahorcamiento? Sí, eso. Soñó con ello a menudo a lo largo de los meses que siguieron, aunque con los años cada vez era menos habitual. Pero recordaba mirar por el encaje de las ramas del árbol, ver, en el sueño, la soga atada a la rama y la lucha desesperada por lanzar un grito de protesta a través de la mordaza que tenía en la boca. Luego el ineluctable vacío cuando se llevaron al caballo sobre el que se encontraba, pero esa vez no le dolió. Sus pies golpearon el suelo y él despertó, aunque despertó sin el ahogo o el ardor, sensaciones dolorosas que lo dejaban jadeando y apretando los dientes. Miró a su alrededor. Sí, Buck seguía ahí, acurrucado bajo la andrajosa manta escocesa que le había comprado a Cumberpatch. Una buena compra. Se tumbó de lado y subió la lona, de manera que le protegiera el rostro y le permitiera respirar al mismo tiempo. Confesaría que sintió alivio al ver a Buck, pues en parte se esperaba que hubiera levantado el campamento y se hubiese ido directo al castillo Leoch, después de oír la verdad sobre su familia. Pero siendo justo con Buck, él no era de los que se escabullían. Si había decidido hacer eso, probablemente se lo dijera, después de darle a Roger un puñetazo en la nariz por no habérselo contado antes. Pero no, estaba ahí, mirando fijamente las cenizas del fuego cuando volvió Roger. No levantó la vista y Roger no le dijo nada, sino que se sentó y sacó aguja e hilo para remendar un desgarrón en el bajo de la capa. Sin embargo, al cabo de un rato, Buck se movió.
¿Por qué has esperado hasta ahora para decírmelo?, preguntó en voz queda, sin ningún matiz de acusación. ¿Por qué no me lo dijiste cuando aún estábamos cerca de Loch y Krasmuir? No sabía si contártelo, repuso con sinceridad Roger. Fue al pensar en lo que estamos haciendo y lo que podría pasar. De repente pensé que quizás debiera saberlo. Y vaciló un instante. No lo planeé, pero puede que sea mejor así. Quizás tengas tiempo para pensar si quieres encontrar a tus padres antes de que volvamos. Buck se limitó a soltar un gruñido por toda respuesta y no dijo más. Pero en ese instante no era la respuesta de Buck lo que tenía en la cabeza Roger. No le dolió cuando se aclaró la garganta mientras hablaba con Buck, aunque no fue consciente en el momento. McEwan, ¿eso era lo que había hecho al tocarlo? Roger deseó haber podido ver si la mano de McEwan despedía una luz azul cuando le tocó la dañada garganta. ¿Y qué era esa luz? Creía que Claire había mencionado algo así en una ocasión. Ah, sí, cuando describió cómo la curó el maestro Raymond, después del aborto que sufrió en París. Al ver que sus huesos despedían una luz azul dentro de su cuerpo, eso fue lo que dijo, creía. Esa sí que era una idea asombrosa. ¿Se trataba de un rasgo familiar común a los viajeros en el tiempo? Dio un enorme bostezo y tragó saliva una vez más, a modo de experimento. Nada de dolor. No pudo seguir el hilo de sus pensamientos. Notaba que el sueño se iba apoderando de su cuerpo como el buen whisky lo calentaba. Y finalmente se dejó llevar preguntándose qué le diría a su padre si... Capítulo 97. Un hombre que haga el trabajo de un hombre. 8 de diciembre de 1980. Boston. Gail Abernathy preparó una rápida pero consistente cena a base de espaguetis con albóndigas, ensalada, pan de ajo y tras lanzar una mirada penetrante a Bree, sacó una botella de vino a pesar de las objeciones de esta. «Esta noche te quedas aquí», dijo Gail en un tono que no admitía réplica, y señaló la botella. «Y te bebes esto. No sé qué te has estado haciendo, niña, y no hace falta que me lo cuentes, pero tienes que dejar de hacerlo. Ojalá pudiera». Sin embargo, el corazón se le había alegrado nada más cruzar la familiar puerta y su sensación de agitación había disminuido, aunque estaba lejos de desaparecer. No obstante, el vino la ayudó. Y los Abernathy más. La sensación de estar con amigos, de no encontrarse sola con los niños y el miedo y la incertidumbre. Pasó de tener ganas de llorar a tener ganas de reír y a llorar de nuevo en cuestión de segundos. Y pensó que si Gail y Joe no hubiesen estado ahí, tal vez no habría quedado otra que encerrarse en el cuarto de baño, abrir el grifo de la ducha y gritar tapándose la boca con una toalla doblada. Su única válvula de escape esos últimos días. Pero ahora al menos tenía alguien con quien hablar. No sabía si Joe podía hacer algo más aparte de escucharla, pero en ese momento significaba más que cualquier otra cosa para ella. Mientras cenaban, la conversación fue ligera y se centró en los niños. Gail le preguntó si a Mandy si le gustaban las Barbies y si su Barbie tenía coche. Y Joe habló de fútbol contra béisbol. Jem era fan acérrimo de los Red Sox. Excepcionalmente lo dejaban quedarse hasta horas intempestivas escuchando programas de radio con su madre. Brianna, que solo contribuyó con una sonrisa de vez en cuando, notó que la tensión poco a poco cedía en el cuello y los hombros. Volvió, aunque con menos fuerza, cuando acabó la cena y a Mandy, medio dormida con el brazo en el plato, la llevó a la cama Gail, canturreando Jesu, Joy of Man's Desiring, con una voz parecida a un violonchelo. Bree se levantó para quitar la mesa. Me río del comentario de Blanca. Pero Joe se lo impidió con un gesto mientras se levantaba de la silla. «Déjalo, cariño». Esperen que se me corrió. «Ven a hablar conmigo en el estudio. Trae lo que queda de vino», añadió. Y acto seguido sonrió a Jem. «Jem, ¿por qué no vas arriba y le preguntas a Gail si puedes ver la tele en el dormitorio?»
Jem tenía salsa de espaguetis en la comisura de la boca y el pelo de punta en un lado, como púas de puercoespín. Estaba algo pálido debido al viaje, pero la comida lo había reanimado y sus ojos eran brillantes, alerta. No, señor, repuso respetuoso y apartó la silla. Me quedaré con mamá. No hace falta, cielo, aseguró ella. El tío Joe y yo tenemos que hablar de cosas de adultos. ¿Puedes? Me quedo. Lo miró con severidad, pero reconoció en el acto, con una mezcla de fascinación y horror, a un varón Fraser que había tomado una decisión. El labio inferior le temblaba solo un poco. Apretó la boca con fuerza para evitarlo y miró con seriedad a su madre, a Joe y finalmente a su madre. Papá no está, adujo tragando saliva, y el abuelo tampoco, así que me quedo. Ella no podía hablar. Pero Joe asintió con la misma seriedad que Jem, sacó una lata de cola de la nevera y se echó a andar hacia el estudio. Ella lo siguió con la botella de vino y 2 copas. Bri, cariño, Joe se volvió un instante. Ve por otra botella del armario que hay encima de la cocina. Creo que la charla va a ir para rato. Así fue. Jemmy iba por la segunda cola, la cuestión de irse a la cama y menos aún de dormir era claramente poco realista, y la segunda botella de vino había bajado una tercera parte antes de que ella terminara de describir la situación, todas las situaciones y lo que pensaba hacer al respecto. Bien, dijo Joe como si tal cosa. No puedo creer que esté diciendo todo esto, pero has de decidir si atravesaron las piedras en Carolina del Norte o en Escocia acaban en el siglo XVIII. ¿Es eso? Básicamente sí. Bebió un trago de vino, pareció tranquilizarla, pero eso es lo primero, sí, verás, sé dónde están. Estaban mi madre y mi padre a finales de 1778 y ese es el año al que volveríamos. Si todo va como al parecer ha ido antes, estarán o en el cerro de Fraser o en camino a él. A Jem se le iluminó un tanto el rostro al oír eso, pero no dijo nada. Su madre lo miró a los ojos. Os iba a llevar a ti y a Mandy a las piedras de Ocracoke por donde vinimos antes, ¿te acuerdas? En la isla. Brrr, repuso con suavidad y esbozó una sonrisa de pronto al revivir su primera experiencia con los automóviles. Sí, contestó ella, sonriendo también a pesar de los pesares. Luego podríamos ir al cerro y pensaba dejaros con la abuela y el abuelo mientras yo iba a Escocia a buscar a papá. La sonrisa de Jem se esfumó y frunció las rojas cejas. Perdón por señalar la obviedad, terció Joe, pero ¿no se estaba librando una guerra en 1778? Sí, repuso ella lacónica, y sí puede que sea algo difícil ir en barco de Carolina del Norte a Escocia, pero créeme si te digo que podría hacerlo. Te creo, le aseguró él. Sería más fácil y más seguro, creo yo, que entrar por Escocia y buscar a Roger teniendo que cuidar al mismo tiempo de Jem y de Mandy, pero yo no necesito que me cuide nadie. Puede que no, dijo Joe, pero aún te hacen falta unos 6 años, 30 kilos y unos 60 centímetros para que puedas cuidar de tu madre, hasta que seas lo bastante alto para que nadie te pueda coger en brazos y llevarte. Ella tendrá que preocuparse por ti. Jem puso cara de ir a discutir la cuestión, pero tenía una edad en la que a veces prevalecía la lógica y por suerte ese fue uno de los momentos. Hizo un ruidito gutural que asustó a Bri y se arrellanó en la otomana a un ceñudo. Pero no puedes ir a donde están la abuela y el abuelo, señaló, porque papá no está donde, quiero decir cuándo, pensabas. No está en la misma época que ellos. ¡Bingo!, replicó ella, y tras meter la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó con cuidado la bolsa de plástico que protegía la carta de Roger. Se la entregó a Joe. Lee esto. Él se sacó las gafas de leer del bolsillo y con ellas en la nariz leyó la carta atentamente. Miró a Bri con los ojos muy abiertos. Bajó la cabeza y la leyó una vez más. Después permaneció callado unos minutos mirando a la nada con la carta abierta en la rodilla. Al cabo profirió un suspiro. Dobló el papel con cuidado y se lo devolvió. De manera que ahora es espacio y tiempo, comentó. ¿Has visto alguna vez la serie Doctor Who en la PBS? Estoy enganchada, seguro, en la BBC, y no creo que vendiera mi alma por una tardis.
Jem hizo el ruidito escocés de nuevo y Brianna lo miró. ¿Lo estás haciendo a propósito? Él la miró sorprendido. ¿Hacer qué? Da lo mismo. Cuando cumplas 15 años te encerraré en el sótano. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó el niño indignado. Porque ahí fue cuando tu padre y tu abuelo empezaron a meterse en verdaderos líos, y está claro que vas a ser como ellos. Ah, pareció encantado y luego se apaciguó. Bien, dejando a un lado la posibilidad de hacernos con una cápsula TARDIS que funcione, Joe se inclinó hacia adelante y rellenó ambas copas de vino. Es posible viajar más allá de lo que pensabas, porque Roger y el tal Buck lo hicieron, así que tú crees que también podrías, ¿no? Tengo que hacerlo, dijo ella sin más. No intentará volver sin Jem, así que debo encontrarlo. ¿Sabes cómo lo hizo? Me contaste que hacían falta piedras preciosas. ¿Tenía, no sé, alguna piedra especial? No, Brianna frunció el entrecejo al recordar lo que les costó utilizar las tijeras de cocina para cortar el antiguo broche con los diamantitos. Todos ellos tenían unos cuantos diamantes enanos, pero Roger viajó antes con un solo diamante de mayor tamaño. Dijo que fue como las demás veces de las que tenemos constancia. Estalló o se volatilizó o algo por el estilo, tan solo una mancha negra en el bolsillo. Joe bebió un sorbo de vino que mantuvo un instante en la boca meditabundo antes de tragar. En ese caso, la hipótesis número 1 es que la cantidad es más importante que el tamaño. Es decir, que se puede ir más lejos si tienes más piedras en el bolsillo. Ella acabó la vista en él un instante, un tanto desconcertada. No se me había ocurrido, admitió despacio. Pero la primera vez que lo intentó llevaba el relicario de su madre y tenía granates, sin duda en plural, pero no consiguió pasar, fue rechazado, ardiendo, se estremeció un instante debido a la repentina visión de Mandy en el suelo en llamas, bebió y tosió. Así que no sabemos si había llegado más lejos y hubiese logrado pasar. Es solo una idea, apuntó Joe con suavidad sin perder la vista. Veamos. Roger menciona aquí a Jeremiah y da la impresión de que hay alguien más aparte de Jamie llamado así. ¿Sabes a qué se refiere? Sí. Algo a medio camino entre el miedo y el nerviosismo le recorrió la espalda con unas patitas heladas y ella dio otro trago y respiró hondo antes de hablarle de Jerry Mackenzie, las circunstancias de su desaparición y lo que su madre le contó a Roger. Ella pensaba que probablemente fuese un viajero accidental, uno que no pudo volver. Bebió deprisa otro sorbo. ¿Es mi otro abuelo?, quiso saber Jamie. Se puso un poco rojo al pensarlo y se echó hacia adelante con las manos unidas entre los muslos. Si vamos a donde está papá, ¿podremos conocerlo? Ni siquiera me lo planteo, repuso su madre con sinceridad, aunque la insinuación la hizo estremecer. Entre el millón de alarmantes imprevistos de la situación actual, la posibilidad de conocer a su difunto suegro cara a cara ocupaba más o menos el puesto 999.999 de la lista de cosas por las que preocuparse, pero al parecer estaba en la lista. ¿Pero a qué se refería Roger con lo de ir a buscar a Jeremiah?, quiso saber Joe en sus 13. Creemos que así es como uno se guía, respondió Brianna, concentrándose en una persona en concreto que se encuentra en la época a la que se quiere ir. Pero no estamos seguros, añadió, y reprimió un pequeño eructo. Cada vez que lo hacíamos, o que lo hacía mi madre, siempre eran 202 años. Así fue cuando mi madre retrocedió la primera vez, aunque ahora que lo pienso, agregó ceñuda. Ella creyó que tal vez se debiera a que Jack Randall el Negro, el antepasado de mi padre, estaba allí. Él fue la primera persona que conoció cuando atravesó las piedras. Dijo que se parecía mucho a mi padre. Ajá. Joe sirvió media copa más y clavó la vista en ella un instante, como hipnotizado por la tenue luz rojiza del recipiente. Creí que estaban tomando vino blanco. Pero se detuvo ordenando las ideas. Pero otra gente fue más lejos. ¿Qué hay de esa Gaylis que menciona tu madre? ¿Y Buck? ¿Consiguió él? No importa. Roger y Buck lo lograron esta vez, eso sin duda. Así que es posible, solo que no sabemos cómo. Se me olvidaba Gaylis, dijo Bree despacio. Solo la había visto una vez y muy poco. Una mujer alta, esbelta, el cabello rubio ondeado al viento de un fuego feroz, sombra proyectándose en una de las piedras erectas, enorme, alargada. Pero ahora que lo pienso,
No creo que tuviera piedras preciosas cuando regresó. Ella pensaba que hacía falta, bueno, un sacrificio. Miró de reojo a Jem y luego a Joe bajando las cejas con una mirada significativa que decía no preguntéis. Y luego volvió a regresar, aunque pensaba hacerlo con piedras. Y de pronto, sin darse cuenta, cayó. Fue ella quien le dijo a mamá de utilizar piedras, no al revés. Así que alguien, otra persona, se lo dijo a ella. Joe se paró a digerir la información en instante, pero después sacudió la cabeza, desechando la distracción. Bien, vale. Hipótesis número 2. Concentrarse en una persona concreta te ayuda a ir donde está. ¿Tiene sentido para ti, Jem?, inquirió volviéndose hacia Jemmy, que asintió. Claro, si es alguien a quien conoces. Muy bien. Entonces, Joe frenó en seco mirando a Jem. ¿Si es alguien a quien conoces? El ciempiés helado surbió la columna de brie y se le metió en el pelo, haciendo que se le erizara el cuero cabelludo. Jem. La voz le sonó extraña a ella misma y ronca y un tanto entrecortada. Mandy dice que te oye, en la cabeza. ¿La oyes tú a ella? Tragó saliva a duras penas y la voz sonó más clara. ¿Tú oyes a papá así? Las pequeñas cejas rojas se fruncieron en señal de perplejidad. Claro, ¿tú no? Jem vio que el profundo surco que se había abierto en el entrecejo de Joe no había desaparecido desde la noche anterior. Aún así, su mirada era amable. Saludó con la cabeza a Jem y le pasó una taza de chocolate caliente por la encimera. Pero sus ojos no paraban de buscar a su madre. Y cada vez que lo hacía, el surco se marcaba más. Su madre le estaba untando una tostada con mantequilla a Mandy. Jem pensó que no estaba tan preocupada como antes y se sintió mucho mejor. Había dormido toda la noche del tirón, por primera vez desde hacía mucho, y pensó que quizás su madre también. Por muy cansado que estuviera, solía despertarse cada pocas horas, aguzaba el oído por si oía ruidos y después escuchaba con más atención para asegurarse de que Mandy y su madre aún respiraban. Tenía pesadillas en las que no era así. Pobrecito. Entonces Jem, empezó tío Joe, y dejó en la mesa la taza de café y se limpió los labios con una servilleta de papel de Halloween. Era negra, con calabazas luminosas y fantasmas blancos. ¿A qué distancia puedes llegar cuando tu hermana no está contigo? ¿A qué distancia? Repitió Jem indeciso y miró a su madre. No se le había ocurrido hacerse esa pregunta. Si fueras ahora mismo al salón, puso de ejemplo al tío Joe señalando la puerta, ¿sabrías si ella está aquí aunque no supieras que está aquí? Sí, quiero decir, sí señor, eso creo. Metí el dedo en el chocolate caliente, aún no estaba demasiado caliente para beberlo. Cuando estaba en el túnel, en el tren, sabía que estaba en alguna parte. Me refiero a que no es ciencia ficción ni nada por el estilo, añadió intentando explicarse. No es como los rayos X o el láser de sonido o algo así. Es solo... Buscó una explicación y finalmente señaló con la cabeza a su madre, que lo miraba con una seriedad que lo preocupó un poco. Me refiero a que si cerrara los ojos, seguiría sabiendo que mamá está ahí, ¿no? Es algo parecido. Su madre y tío Joe se miraron. ¿Quieres un poco? Mandy le ofreció el pan con mantequilla medio roído. Él lo cogió y le dio un mordisco. Estaba bueno, pan blanco, blandito, no como el integral que hacía su madre con tropezones. Si la oía, la presentía, en el túnel cuando ella estaba en casa, puede cubrir bastante distancia, afirmó su madre. Pero no sé a ciencia cierta si Mandy estaba en casa entonces. Iba en coche a todas partes con ella buscando a Jem. Y Mandy notaba su presencia cuando estábamos en el coche esa noche. Pero ahora frunció el ceño. A él no le gustaba ver esa línea ahí. Me estaba diciendo que tenía frío cuando íbamos hacia Inverness, pero no sé si se refería a lo que no lo oía él o... No creo que la pueda sentir cuando estoy en el colegio, observó Jen deseoso de ayudar. Pero no estoy seguro porque no pienso en ella en el colegio. ¿A cuánto está el colegio de tu casa?, inquirió Joe. ¿Quieres un Pop-Tart, princesa? ¡Sí! La carita de luna llena de Mandy se iluminó, pero Jem miró a su madre. Durante un segundo se puso cara de querer darle una patada al tío Joe por debajo de la encimera, pero después miró a Mandy y su expresión se suavizó. Está bien, dijo, y Jem notó un revoloteo, una sensación de nerviosismo en el estómago.
Su madre le estaba diciendo al tío Joe a cuánta distancia estaba el colegio, pero Jem no prestaba atención. Lo iban a hacer, de verdad lo iban a hacer, porque la única razón por la que su madre dejaría que Mandy comiese Pop-Tarts sin armar jaleo era que imaginaba que no volvería a probarlas. ¿Puedo comer yo una también, tío Joe?, preguntó. Me gustan las de arándanos. Me parece que acá terminé. Ya les digo si me falta. Creo que sí, que ya estamos. Gracias, Patricia Parente, 95, 96, 97. Así es, terminé. Muchas gracias por escucharme. Les mando un beso enorme. Saben que las requiero. Gracias por los comentarios. Los voy a leer ahora porque estaba muy concentrada leyendo porque está súper interesante. Les mando un beso gigante. Gracias, chicas. Cuídense.